Cada vez el mundo está más loco y creo que por eso es aún más vital que todas sepamos hablar sobre dinero, que sepamos utilizar el dinero a nuestro favor y que lleguemos a ser independientes financieramente. Ahora te cuento mi historia de la relación que he tenido con el dinero, cómo empecé a invertir y cómo utilizo la inteligencia artificial para ayudarme a invertir mejor. Yo soy Verónica, una mexicana en Alemania desde hace más de 10 años, con un doctorado en ciencias, pero sobre todo con pasión por aprender y compartir lo que aprendo. No voy a fingir que soy una experta en finanzas porque no lo soy, pero desde que empecé a invertir me ha parecido un tema muy interesante y yo he hablado con muchas personas que conozco sobre ese tema y me he dado cuenta que sobre todo las mujeres latinas son las que menos se han dedicado a esto, no han puesto mucha atención o no han invertido siquiera. Y a lo mejor no lo han hecho porque no saben que pueden empezar con poco, no saben por dónde empezar, no saben qué se necesita. Porque tenemos la idea de que se tiene que tener mucho dinero para poder empezar. Y aquí te cuento que eso no es cierto. En mi familia no se hablaba de dinero. Y no está mal. Muchas familias latinas crecimos así. Se nos enseñó que teníamos que estudiar mucho, sacar buenas calificaciones, estudiar una licenciatura, encontrar un trabajo y trabajar duro para tener dinero suficiente para tener una vida. Pero eso crea huecos. Uno de los huecos es que sabemos que se tiene que trabajar para ganar ese dinero, pero no se nos enseña a qué hacer con ese dinero. Muchos nos decían que ahorrar, pero ahora sabemos que eso no era suficiente. Te cuento cómo empecé todo. Era en tiempos de COVID, cuando yo tenía que manejar 80 kilómetros de ida y 80 kilómetros de regreso hacia los laboratorios donde yo estaba haciendo mi doctorado. Fue en eso donde yo me empecé a dar cuenta que el precio de las gasolinas había caído dramáticamente y fue cuando ahí como que me empezó a realmente caer el 20 de qué está pasando, por qué están cayendo los precios, y fue cuando me metí a revisar más. También otra cosa que pasaba es que como todo está cerrado, pues no puedes ir a restaurantes, no hay vacaciones, no había dónde gastar y entonces el dinero se empieza a acumular y yo nada más veía que cada mes me cobraban del banco por tener ahí mi dinero. Y fue ahí cuando yo también a través de YouTube me empecé a informar en qué hacer con tu dinero cuando está estancado en el banco, qué hacer cuando ves que los precios de la gasolina están bajando, y ahí me empecé a meter al tema de las inversiones. Curiosamente, fue cuando mi papá también se metió al tema y fue como sin querer, queriendo, empezamos a hablar de esto al mismo tiempo. También mi hermana, que estaba muy enfocada en finanzas, empezó a hablar más de ese tema con nosotros y empezamos a tener discusiones familiares sobre qué hacer con nuestro dinero. Eso sí, en mi familia se promovía mucho la lectura. Y aunque no hablábamos de dinero y de inversión en mi niñez o en mi vida joven adulta, mi papá sí llegó a leer libros sobre finanzas personales y fue él el que me recomendó el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que es este libro que tengo aquí. Por si no lo han leído, creo que este es un libro clásico que todo el mundo debería de leer. Yo lo leí en el 2012, cuando todavía estaba en la universidad, en la licenciatura. Y la verdad es que me hizo entender lo que significa un activo y un pasivo y que yo no quería ser parte de la carrera de la rata, que significa que solo estás trabajando y persiguiendo el dinero para poder llevar la vida que vives, haciendo ricos a las empresas y a corporativos aún más grandes. Pero el método que se describe aquí yo lo sentía muy lejano porque habla de cómo utilizar créditos a tu favor para poder comprar y vender activos. Entonces se me hacía un poco lejano y como que yo estando en la universidad sin todavía ganar dinero como que no le presté mucha atención. Lo volví a leer en 2021 y ya me cayó la onda un poco más y he utilizado algunos de los aprendizajes de este libro para poder después moverlos hacia la bolsa y ahora poder empezar a invertir un poco más y mejor. Pero el libro que la verdad lo recomiendo, que es muy fácil de leer y creo que nos puede ayudar muchísimo, sobre todo si estás empezando y no tienes idea de cómo empezar, es este libro, que también me lo recomendó mi papá después. La verdad que viene absolutamente todo y viene digerido. La verdad es que está muy fácil de entender. Está todo explicado con figuras, con ejemplos. La verdad que alguien se tomó el tiempo para hacerlo súper fácil para todos.
¿Qué hacer con el dinero una vez que te pagan? ¿Cuál sería la mejor división del dinero para que crezcas con tu patrimonio, para que crezcas con tus ahorros y para que crezcas en algún momento con tu inversión? ¿Cómo se ve el porcentaje dividido? ¿Cuánto porcentaje debería de estar en cada una de estas zonas? ¿Qué pasa cuando compras por impulso? ¿Cómo reducir deudas? No sé, se me hizo muy interesante y sí, está enfocado mucho en el mercado mexicano y siento que nos ayudaría perfecto a todos los latinos, sobre todo para entender por lo menos los conceptos básicos, por lo menos para organizar tus finanzas personales, para que sepas en qué estás gastando, cuánto estás ahorrando y qué tienes que hacer para llegar a construir la vida que quieres. ¿Cuánto te va a costar eso? Y entonces, ¿cuánto tienes que de entonces invertir, ahorrar o ganar para lograrlo? Y con eso, entonces, este mismo autor tiene el otro libro, que es el de Investor Coach, que entonces en este sí te enseña absolutamente todo de cómo invertir. Y lo hace tan fácil. Yo te lo juro que ya me había echado 1000 videos de YouTube. Casi todo lo que yo encontraba en YouTube era en inglés. Sí busqué muchos que eran muy enfocados en Alemania. Yo creo que esta persona lo hizo muy bien. También se los recomiendo mucho. Obviamente el mejor momento para invertir era hace 10 años, pero el segundo mejor momento es hoy. O sea, siempre debes de empezar. Nunca es tarde. Les voy a dejar los links en los comentarios para que los chequen si les interesan, porque la verdad sí se los recomiendo. A mí me han ayudado muchísimo. Y quiero ser muy clara con esto. Yo no soy millonaria ni me dedico a esto, pero sí voy viendo cómo va creciendo poco a poco mis inversiones y quieras o no es algo que te da un poco de más seguridad. Obviamente tampoco estoy 100% al pendiente a ver qué pasa, no estoy viendo día con día, porque hay días y semanas o hasta meses que la bolsa cae. Y si tú estás muy fijo viendo qué pasa todos los días, puede que te preocupes y a lo mejor hasta te hace sacar el dinero. Y de eso no se trata. Se trata de ser paciente, se trata de meter poco a poco dinero. Yo empecé con 50 euros al mes recurrentes y poco a poco fui creciendo cuánto invierto al mes. Ahorita estoy poniendo alrededor de un 20% de lo que gano en inversión, que es lo que recomiendan más o menos los libros. Y ahí lo dejo. Obviamente me he puesto a investigar las acciones, en qué tipo de empresas quiero invertir. Hay unas acciones en las que invertí por lo que leí en los libros, sobre todo las ETFs, pero también empecé a invertir en empresas solas por alguno de los videos de YouTube que vi y de las lecturas que hice aparte. Pero ahora la verdad es que estoy utilizando la inteligencia artificial para ayudarme a tener una mejor visualización de cómo se comporta el mercado y entonces qué hacer con mis inversiones. Yo utilizo Claude para tener un agente mensual que me da un reporte de cómo se está comportando el mercado, por qué algunas acciones subieron y por qué algunas cayeron, qué está pasando a nivel sociopolítico o geopolítico que hace que esto pase. Y aparte yo le dije cuáles son mis valores, cuáles son el tipo de empresas en las que me gustaría invertir y qué tipo de empresas jamás en la vida yo invertiría. Y con esto me da una muy buena visualización de qué hacer con mis inversiones, qué tipo de acciones valdría la pena checar y pues analizarlas yo individualmente, porque también Claude no es un asesor financiero y todo tengo que volverlo a checar. Pero creo que me ha funcionado. Llevo apenas empezando con esto, así que si les interesa saber cómo hice la gente y cómo lo estoy utilizando también, escríbanme en los comentarios, también puedo hacer un video de esto si les interesa. Pero la verdad es que me ha gustado mucho y vamos bien. O sea, no les puedo dar otro reporte porque apenas van 2 meses que lo he utilizado, desde que lo creé realmente, pero me ha gustado. Y no quiero que te vayas con la idea de ya tienes que invertir y punto, sino quiero que te lleves la idea de que esto es fácil de empezar. Toma un poco de tiempo el entender cómo hacerlo, pero si no empiezas ahora, lo vas a seguir posponiendo. Que se nos quite ese miedo de la cabeza que tenemos que tener mucho dinero para poder invertir. Y lo más importante es que se nos tiene que quitar el miedo de que el dinero es malo. El dinero no es malo. El dinero nos da libertad, el dinero nos da poder y control de nuestras vidas para decidir lo que queremos hacer realmente.
El primer paso que puedes hacer hoy es checar tu cuenta de banco y ver cuánto dinero te están cobrando por tener tu dinero ahí ahorrado. Porque recordemos que el dinero en la cuenta de banco sin movimiento está perdiendo valor. Todos sabemos sobre las inflaciones, eso sí, todo el mundo lo hemos escuchado hablar y sabemos que cuando la inflación sube, nuestro dinero vale menos. Y una vez que cheques cuándo te están cobrando, a lo mejor te animas a realmente al siguiente paso, que sería buscar en dónde puedes empezar a invertir. Yo te puedo decir que aquí en Alemania utilizo Scalable Capital, me ha funcionado mucho. Ese video tampoco es sponsoreado por ellos, pero sí te puedo dejar el link en la descripción para que lo cheques. Yo revisé varias aplicaciones y esa fue la que me pareció mejor. Tengo la versión gratis y me ha facilitado mucho cómo hago mis inversiones. Este video no tiene nada que ver con los otros videos que he hecho, pero es que todo lo que está pasando en el mundo, sobre todo todo lo que está pasando contra mujeres, me hace preguntarme cómo podemos nosotras mantenernos fuertes, ser más estables y asegurarnos que nadie nos va a quitar nuestra libertad. Y para esto, una de las cosas más importantes es tener nuestro propio dinero y utilizarlo a nuestro favor. Y si te gustó este video, no olvides dejarme un like y compartirlo con alguien que creas que le interese. Y si todavía no te suscribes, este es el momento. Cada semana hay un episodio con experiencia real, ciencia aplicada y herramientas concretas para las mujeres que saben que quieren más, aunque todavía no saben exactamente qué. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Verónica y mientras tú, échale ganas.